Dios adoraré. Porque cuando tú has sido lleno del Espíritu A Dios Santo, que está en los jamás cielos. tu vida será la misma. A Él bendeciré. De Él yo cantaré. Para Él yo viviré. La gloria sea a Cristo. De Él yo hablaré. Bendito sea el Rey, el Santo de Israel. Bendito sea Cristo. A Él sea el poder. A Dios yo cantaré. A Dios adoraré. A Dios que está en los cielos. A Él bendeciré. De Él yo cantaré. Para Él yo viviré. La gloria sea a Cristo. De Él yo hablaré. Dice 25:22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El arca del pacto y la presencia de Dios. Aquí enfrente usted mira, puede ver por algunos que no tienen o no tenían ninguna idea. Esto más o menos es una figura, un parecido a lo que Dios le dijo a Moisés allá en la montaña del Sinaí, cuando lo saca de Egipto. Les dice que él quería tener una morada con ellos. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo de Israel salió, ellos salieron de Egipto por la mano poderosa de Dios? Pero el propósito de Dios era tener una intimidad, una relación con el pueblo. Por lo tanto, Dios necesitaba tener un lugar específico. Y Dios le dijo a Moisés que hiciera una tienda, que hiciera un tabernáculo. Un mueble más importante era el arca de la alianza, o el arca del testimonio, o el arca del pacto. Porque todo traía un simbolismo, pero todo el tabernáculo era una figura de Cristo. Ahora, ¿qué era el arca del pacto? Dice que estaba hecha de madera de acacia cubierta de oro. Todo era oro, todo. ¿Qué contenía? Dentro de ese mueble, más o menos lo que está viendo, lo que mira aquí, esto se levanta, que le llama, a todo lo encima se le llama el propiciatorio, lo que está encima, la tapadera. Dentro de ese lugar, dentro de esa arca, estaban tres cosas importantes, que eran las tablas de la ley, una porción del maná y también la vara de Aarón adentro de ese mueble. Esta arca, pequeña arca, representaba a Cristo. Jesús en su momento dijo
que Él era el pan de vida, que era lo que tenía. Las tres cosas que mencionamos era lo que tenía Jesús. La vara representaba la autoridad. Cristo tenía toda la autoridad. El maná, que era el alimento que Dios usó en el desierto para alimentar al pueblo de Israel. Jesús también dijo que Él era el pan de vida. También el maná representaba a Cristo. La vara, la autoridad, y las tablas de la ley, que Jesús tenía toda, entonces tenía toda la autoridad, la palabra, la ley. Él dijo, consumado es la ley, y la vara de Aarón, que también representa toda la autoridad que Jesús tenía sobre todo, hasta sobre los demonios. En el libro de Hebreos nos habla ahí de esa manera, lo que le estoy explicando. Estaba cubierta por el propiciatorio y dos querubines. Lo que mire usted aquí. Propiciatorio es la tapadera y los dos querubines, como una figura de la gloria que hay en el cielo. A su simbolismo, eso es lo que simbolizaba. El arca, por eso el arca estaba dentro del tabernáculo, porque el arca representaba la presencia de Dios dentro de su pueblo. Era tan importante que cada vez que Israel salía a una guerra, tenían que llevar el arca. Porque ellos sabían que si el arca iba con ellos, era una señal de que Dios estaba con ellos. Y si Dios estaba con ellos, era difícil que ellos perdieran una batalla. El problema está que muchas veces en su momento ellos lo agarraron como un amuleto. Porque la presencia de Dios era prometida a través de la obediencia. Si el pueblo obedecía, Dios estaría con ellos. Pero eso no, el arca no cubría la desobediencia. El arca no prometía nada en la desobediencia. El arca solamente respaldaba al pueblo cuando el pueblo caminaba en obediencia. Así que cuando usted camina en obediencia, usted tiene seguro que Dios camina con usted. La obediencia es la que a usted le da seguridad. Por eso el arca, aunque representaba la presencia, no era la presencia. Esto no era la presencia, sino que era una representación de la presencia de Dios. Solamente quiero que entienda cómo el pueblo, lo que el pueblo tenía, todo esto era una figura, porque usted quizás lo ha escuchado, pero todo esto que Dios le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés que lo hiciera. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era muy idólatra. Acuérdense que para que el pueblo de Israel creyera que Dios caminaba con ellos, Dios tuvo que ponerles una columna de fuego. Y le puso una nube también. ¿Por qué? Porque el pueblo era idólatra. El pueblo venía de Egipto y la nación de egipcia tenían no un Dios, muchos dioses. Y ellos tenían que ver a algo para creer que Dios caminaba con ellos. Por eso la diferencia entre nosotros es que nosotros no necesitamos ver a Dios para creer que Dios está con nosotros. Si usted quiere ver a Dios a través de una figura, nunca lo va a ver, porque Dios no es una figura. Dios es el Dios de los cielos poderoso, es omnisciente, omnipresente, y por la fe debo de creer que Dios está conmigo. No necesito nada para yo creer que Dios está conmigo. Entonces el pueblo tenía que ver algo. Por eso es que Dios le dijo a Moisés, mira, este pueblo es muy idólatra, este pueblo necesita ver algo. ¿Por qué? Porque si va a haber un momento donde ya no va a haber nube y ya no va a haber columna de fuego y este pueblo tiene que ver algo. Entonces, de repente, el pueblo se da cuenta de que Dios estaba con ellos a través del arca, a través del mueble,
Dios decían, Dios está aquí. Pero Dios no quería que adoraran el arca. Dios quería que lo adoraran a Él. Y ellos empezaron a un momento a adorar el arca. Empezaron a adorarla. Y Dios no puede ser adorado a través de una imagen. La importancia de obedecer a Dios, porque en la obediencia Dios se mueve. Mire, fíjese que cuando hablamos de la presencia de Dios entre su pueblo, ¿qué significa? Que era lugar de encuentro entre Dios y el hombre. O sea que esto simbolizaba que era el lugar, el tabernáculo era el lugar de encuentro donde se juntaba Dios y el hombre y Dios. Mis hermanos, lo más importante de nuestros cultos no es cuánta cantidad de gente venimos. Lo más importante del culto no es cuántas alabanzas cantamos. Lo más importante del culto no es tu diezmo ni la ofrenda que le traes a Dios, que es parte del culto. Pero lo más importante del culto es que la presencia de Dios esté aquí. ¿Y de qué manera está la presencia de Dios aquí? ¿Ha escuchado usted que muchas veces decimos que Dios está en este lugar? Le creo que sí, que Dios está en este lugar. ¿Ha escuchado usted eso? Dios está aquí. Claro, yo le aseguro que Dios está aquí. Dígame el único lugar donde Dios no está. Alguien preguntó por ahí, pastor, ¿y el Señor está en el infierno? No me preguntes porque nunca he ido, ni queremos ir tampoco. Pero la Biblia dice que uno de los atributos de Dios es su omnipresencia y su omnisciencia. Quiere decir que Dios está en todo lugar. Entonces, no dude usted cuando decimos que Dios está aquí, porque estoy seguro que Dios está aquí. Ahora, pero vamos a ver cuál es lo importante, el decir Dios está aquí a decir Dios está aquí. ¿Lo? Dios no promete estar aquí. Dios dice que estará con nosotros o en nosotros. Dios le dijo a Israel, yo voy a estar con ustedes. Va que son dos cosas diferentes. Decir, Dios está con nosotros y otra cosa es decir, Dios está en nosotros. ¿Qué quiere usted? ¿Que Dios esté con usted o que Dios esté en usted? Bueno, si Dios está en nosotros, nuestra actitud será totalmente muy diferente a que Dios esté con nosotros. Por lo tanto, lugar de encuentro el arca representa la santidad. La presencia del arca representaba la santidad, también representaba justicia y misericordia de Dios. Entonces, hermano, la presencia, mire, aquí, ¿qué es lo que queremos? ¿La presencia de un político? ¿La presencia de un famoso? Quizás aquí no tenemos políticos famosos, quizás no tenemos aquí gente famosa, pero sí, ¿qué es lo que más nos interesa a nosotros? ¿Nos interesa que alguien famoso venga o nos interesa más que Él esté aquí? Porque al final lo que más nos debe interesar, que Él esté aquí, que Él esté aquí. Porque si Él se mueve aquí, por lo tanto, el culto, por eso les digo que a veces el culto no depende del ambiente que haya en la alabanza. El culto depende del ambiente que usted tiene en su corazón, el ambiente que trae usted en su vida. Porque así como es el ambiente dentro de usted, así será el culto que usted le da a Dios cuando viene al culto. ¿Estamos aquí? Por eso hay gente que dice, el culto está aburrido. No, el aburrido no es el culto. El aburrido es usted. El culto está ahí, hasta sueño tenía. No, pues si usted anda dormido y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo.
Porque la presencia de Dios no está en cuatro paredes. A Dios no lo podemos encerrar en cuatro paredes. Dios debe estar en nuestro corazón. Y eso tiene que ver con algo que yo le quiero explicar aquí. Porque usted no piense que un culto lo va a encender. ¿Sí me entiende? Entonces estamos aquí. Entonces el culto cuando le traemos a Dios. Por eso Dios le dijo a Moisés: dile a Faraón que deje ir al pueblo para que me vaya a hacer culto al desierto. La alabanza representa entonces la presencia de Dios, hermano. La arca representaba la santidad de Dios, la justicia de Dios y la misericordia de Dios. El arca y la presencia de Dios era tan importante. Dios habitaba entre su pueblo en Éxodo 25:8. Entonces, y Aarón y harás un santuario para mí, le dijo el Señor a Moisés. Harás un santuario para mí en medio de ellos. Entonces Dios habitaba entre su pueblo y Dios le dijo: harás un santuario, un lugar de adoración. Un santuario es un lugar de adoración. Por eso donde sea que se adora a Dios, el lugar donde usted adora ya se le llama un lugar santo. Por eso usted piensa, cuando decimos que este lugar es casa de Dios, estamos diciendo que es un santuario de adoración. Es un santuario donde que hemos apartado, un lugar que hemos elegido, un lugar que Dios mismo escogió para unirse con el pueblo. Por eso esta casa no lo podemos tomar como cualquier lugar. Decimos cuatro paredes, sí, pero se le llama una casa, un santuario donde Dios desciende y donde Dios bendice a su pueblo. Cuando usted viene con ese corazón obediente, Dios ha santificado este lugar. Y si aquí, después que nosotros nos movamos y hermano, y ya no estemos aquí pueden hacer cualquier cosa. Pero mientras nosotros estemos aquí, este lugar es un santuario de alabanza, un santuario de adoración, un santuario de oración. Por lo tanto, lo hemos elegido para buscar el rostro del Señor. Para eso estamos aquí. O sea que, hermano, cuando Dios te llama, Dios te elige, Dios te escoge, Dios te aparta para que le sirva. No tengas en poco lo que tú eres. Tú eres una persona que Dios ha escogido y en ti está la presencia de Dios. Por eso cuando tú sabes, cuando tú caminas de una forma incorrecta, no recta, tú sientes en tu corazón que las cosas no las estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque Dios habita en ti y te habla. Por eso es imposible que alguien que Dios lo apartó no sienta la necesidad de buscar su gloria, de buscar su presencia. Es imposible que alguien que dice que es cristiano se le tenga que decir que tiene que santificarse. Él sabe que lo tiene que hacer. Es imposible, hermano, que decirte que no pecas deliberadamente. Es imposible. Si Dios está en ti, tienes que sentir la necesidad de santificar tu vida, la necesidad de congregarte, la necesidad de orar, la necesidad de leer la palabra, la necesidad de humillarte. Lo tienes que sentir. Y si no sientes eso, estás lejos a cientos de millas de Dios. Dios sin mi santidad sigue siendo santo. Dios sin buscarlo, Dios sigue siendo Dios. Dios sin humillarme, Dios sigue siendo Dios. Dios si le doy, sigue siendo Dios. Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no cambia para nada. Yo soy el necesitado. Yo siempre debo sentir la necesidad de buscar a Dios, porque Dios no necesita de mí. Yo necesito a Dios. ¿Cuánto decimos amén? Diga: yo necesito a Dios. Amén. Yo necesito a Dios. ¿Cómo sale usted? ¿Qué beneficio tiene de buscar a Dios? ¿Qué beneficio trae de santificarse para Dios? ¿Qué beneficio trae de caminar en obediencia? Dios trae todos los beneficios. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el mejor beneficio? Él promete estar contigo y caminar contigo todos los días de tu vida. Estar contigo. Así que allí se cumplirá la palabra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Ese es el beneficio. Usted no espere un carro, usted no espere una casa.
Yo quiero quitarle, limpiarle la forma de pensar a mucha gente. Señor, yo estoy siendo fiel. Señor, me estoy guardando para ti. ¿Dónde están mis carros? ¿Dónde están mis casas? ¿Dónde están mis millones? Dios nunca te prometió casas, Dios nunca te prometió carros, Dios nunca te prometió millones. Lo que Dios sí se prometió, ¿qué te prometió? Su presencia. Hello, su presencia. Hello, ¿entendió? Así que si usted le está sirviendo a Dios porque le dio una casa, si usted se está guardando para que Dios le dé un carro, no, si ahí hay gente no le sirve a Dios y tiene buenas casas, tiene buenos carros, tiene buenas cuentas, pero ¿qué? ¿Lo disfruta? No disfrutan nada, porque nada sin Dios se disfruta, pero con Dios se disfruta todo. Eso es lo que Dios te promete. Dios te promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos le pueden decir amén? Es lo único que quiero. Dios me promete estar conmigo todos los días. Vengo a la casa de Dios porque amo estar en la casa de Dios. Amo estar en su presencia. Amo estar aquí. Yo le sirvo a Dios. Yo le sirvo a Dios porque Dios sabe que yo le sirvo. Dios promete que me va a bendecir, ¿no? En muchas áreas. No. Mira, hay cosas que Dios te las da no porque Dios te las haya prometido. Dios te las da por misericordioso. Hay cosas que Dios te las da no porque tú le sirvas. Dios te las da. Se le sirvas o no le sirvas, Dios te lo va a dar. Pero ¿qué satisfacción se tiene de que que tengas algo si tú sabes que te lo dio el Señor solamente porque es misericordioso? Pero Dios, hay gente que sí la bendice por obediencia. Por obediencia. La obediencia trae bendición. La obediencia trae su presencia. La obediencia te asegura todo ello. El arca y la presentación. A Dios dijo que haría un santuario. El arca era el centro del tabernáculo. ¿Y qué significa eso, pastor? Significa que era señal de que Dios tenía que ser el centro de la vida del pueblo. Por eso el arca era el centro de aquel lugar. Eso significa que para nosotros el centro de nuestra vida debe de ser Dios. Pregunto, ¿en qué lugar tenemos a Dios? Si para ellos el centro del tabernáculo era el arca de la alianza, simbolizaba que Dios, el lugar de Dios, nada lo puede ocupar. A Dios no le puede dar ni el segundo ni el tercer lugar. Usted se puede conformar en un concurso con tener el segundo lugar o el tercer lugar. Dios no se conforma con que le des el segundo y el tercer lugar. Dios quiere tener el primer lugar. ¿En qué lugar lo tenemos? Por eso es importante que usted sepa que cuando Dios le promete al pueblo que iba a caminar con ellos, todo dependía de ellos. Hay cosas que no dependen de Dios, hay cosas que dependen de muchos de nosotros, muchas cosas de nosotros. Y con eso no le quiere decir, ¿por qué? Porque los cazadores de las redes sociales andan cazando a ver en qué forma nos critican. Por eso dije a los hermanos que no pasaran lo que hicimos aquí, porque ya nos van a empezar a criticar de lo que hacemos. Pero solamente le quiero decir que esto, lo que miramos aquí, era una presentación. Ahora la diferencia es que el pueblo de Israel caminaba por medio de un mueble, por medio de una vista, pero en el Señor, la diferencia entre hoy no caminamos por vista, hoy nos movemos por fe, hoy caminamos por fe, hoy vivimos por fe. Hoy nosotros no necesitamos ver un mueble. ¿Por qué? Porque creemos que Dios, por fe, creemos que Dios dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo creo? Entonces, ahora, ¿qué significa eso? Cuando Dios le dice que el poder y santidad del arca, ¿dónde estaba? Dice que personas murieron por tocarla indebidamente. Usa, uno de ellos, en 1 Samuel capítulo 6, verso 19, nos habla la historia, y en 2 Samuel 6, 7, dice que unos murieron con solo tocarla. Imagínense el poder y la importancia de que le debemos de dar a la presencia de Dios. ¿Cómo debemos de comportarnos en su presencia? Usted no tendría que estar hablando cuando está predicando la palabra.
deje de estar codeándose y haciendo otras cosas. Cuando la palabra de Dios se está predicando y la gloria de Dios se está moviendo, usted tendría que estar conectado. Es más, es difícil conectar a una persona que hace años que se desconectó. Deje un teléfono usted descargado por varios tiempos, ya va a ver que la batería se le arruina y tiene que cambiar la batería porque se arruina. Hay muchos que hay que cambiar la batería. Porque cuando la palabra de Dios se está predicando, todos deberíamos de estar pendientes de lo que Dios está hablando, porque la palabra quiso hacer algo que no se le era permitido. La importancia de darle importancia a la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo más importante que nosotros tenemos. Usted puede perder muchas cosas, puede perder vehículos. Y ojalá, mire, que no los pierda. No le estoy diciendo que lo pierda, pero usted podría hoy perder un trabajo. Hoy usted podría perder muchas cosas, porque pueden ser recuperables. Quizás, pero perder la presencia de Dios es perder la paz, perder mi dirección, perder mi estabilidad emocional, física y espiritual, porque Dios sostiene todo. Dios sostiene toda tu vida, Dios sostiene toda tu salud, Dios sostiene toda tu casa, Dios sostiene toda tu familia, Dios sostiene tu matrimonio, Dios lo sostiene todo. Por eso mucha gente busca una forma cómo disfrutar su vida de una manera incorrecta, tener gozo momentáneo. Hay unos que lo hacen por medio de la droga, otros que lo hacen por medio del alcohol, otros lo hacen por medio de una vida desordenada y viven un momento, pero al pasar un momento viven otra vez la misma vida, porque no se puede encontrar el verdadero gozo, porque el verdadero gozo y estabilidad de nuestra vida está en Dios. Cuando tú tienes conciencia de esto, entiendes la importancia que es Dios en tu vida. Dios es lo más importante que tenemos. Para Israel este era el arca, era lo más importante. Para nosotros, ¿qué es lo más importante? La presencia de Dios debe ser lo más importante. La presencia de Dios debe de ser lo más importante. Diga, la presencia de Dios es lo que le da estabilidad emocional, física, espiritual a mi vida. Con la presencia de Dios yo puedo estar hasta enfermo, pero tengo fe que Dios me va a sanar, y aunque sea en una enfermedad yo me gozo. Con la presencia de Dios yo puedo perder todo, pero digo, no me importa, porque te tengo a ti, lo tengo todo. Dios es nuestro todo, Dios es nuestro todo. Para los jóvenes, para los ancianos, para los adultos, para todos, Dios lo es todo. Entonces eso enseña que la presencia de Dios no es un juego. No podemos jugar con la presencia de Dios. Usted puede jugar con muchas cosas, pero no podemos jugar con la presencia de Dios. Debemos de tomarle tanta importancia que Dios no es juego. Hoy los altares se han convertido en eso, en juego, las iglesias en juego. Pero mire, podemos salir de aquí, váyase al parque, vaya a jugar fútbol, vaya a otras cosas si usted quiera a pasar con su familia. Pero la presencia de Dios no es un juego, eso es algo serio. Es algo serio porque representa todo. La presencia de Dios lo representa todo. O sea que yo puedo ir por la vida, quizás en mi vida caminando y quizás siendo aborrecido por muchos y amados por pocos, pero no le pongo tanta importancia. ¿Por qué? Porque tengo a Dios conmigo, y si voy caminando en la vida con Dios, voy con seguridad, voy caminando seguro, sé que voy caminando y voy por una dirección correcta, porque Dios, el que está en Dios no se extravía, el que está en Dios no se pierde, el que está en Dios puede caminar seguro. No importa lo que esté pasando alrededor, Dios te sostendrá en cualquier momento. Se puede derrumbar todo alrededor de tu vida, pero si Dios te tiene tomado de su mano, no importa. Rahab, en el único pedazo que quedó de allá cuando cruza el Jordán, en la conquista de Jericó, fue inteligente. ¿Sabe que esa mujer fue inteligente? Los espías entraron. Ella había oído de lo que Dios había hecho con los israelitas, por medio de los israelitas en el desierto, y dijo, no, ¿saben? Los guardó, los protegió con una condición: que cuando Dios, oiga, cuando Dios le dé esta ciudad,
No dijo por si acaso, dijo, cuando Dios les dé esta ciudad, prométanme que van a salvar mi vida y la vida de mi familia. Ellos le dijeron, pon este cordón rojo. Esta será la señal. Que cuando nosotros conquistemos esta ciudad y Dios nos dé esta ciudad, esta será la señal que tu vida y la vida de tu familia estará a salva. Cuando dicen amén. ¿Sabes cuál es la señal de la iglesia? ¿Sabes cuál es la señal? La presencia que mora dentro de ti es la señal que tienes, que no importa lo que vaya a pasar en el mundo. El pueblo cristiano no tendría que estar preocupado lo que va a pasar en el mundo. Lo que va a pasar tiene que pasar. Y no ores para que no tiemble la tierra, porque Dios no te hará caso. Y no ores para que no vengan pestes. Y no ores para que no vengan desastres. No puedes orar porque escrito está que habrán terremotos, habrán pestes, habrá todo ello, pero también está escrito, no importa lo que pase, el Señor ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? La presencia de Dios es la seguridad que tú tienes y la seguridad de tu familia. Lo que nos tiene que importar como iglesia es saber que estamos haciendo las cosas correctas. ¿Sabe cuándo nos angustiamos? Cuando sabemos que no andamos correctamente. ¿Sabes quién es el que se angustia? Cuando sabe el que no anda caminando correctamente. ¿Y cómo la lleva, hermano? Ahí en la iglesia, allí. Nadab y Abiú. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Eran sacerdotes. La Biblia dice que entraron al arca a la presencia donde estaba el arca del pacto, al tabernáculo, pero hicieron algo que Dios no los mandó a hacer. A eso se le llama un fuego extraño. Como quien dice, Dios no reconoció el sacrificio. Cada alabanza que tú traes, cada adoración, todo lo que tú le traes a Dios, asegúrate que Dios está reconociendo, está escuchando y recibiendo lo que le hemos traído. En Levítico 10 del 1 al 2 dice que entraron y ahí en ese lugar quedaron postrados, murieron porque la presencia de Dios los mató. ¿Qué le dije al principio? Podemos jugar con cualquier cosa, menos con la presencia de Dios. Por eso que el pastor dentro del templo no puede hacer lo que le dé la gana. Pueden haber gente enojada, puede gente brava, gente boluda, gente trompuda, gente con hule así. Es que si el pastor no hace lo que yo quiero, me voy. Lo siento mucho, no quisiera que te vayas. Pero un pastor no puede hacer lo que la gente quiere. ¿Por qué? Porque me recuerdo de Saúl, por haber hecho algo incorrecto, por escuchar la voz del pueblo. Dios lo descalificó, lo destronó. No se puede escuchar la voz. El hombre que Dios elige, tiene que no hacer las cosas que él quiere, agradar a la gente, que esto se mira bonito, que esto va a salir bonito. ¿Lo acepta Dios? Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios está pidiendo. No se trata de lo que yo quiero, es lo que Dios está pidiendo, es lo que Dios nos está diciendo. El culto no debe ser dirigido hacia nosotros, hacia los hombres. Nuestra adoración, nuestra alabanza, todo lo que hacemos debe de ser algo que Dios ha elegido para Él, porque Dios es el que elige el sacrificio, no yo. Dios fue el que pidió cómo quería que se hiciera el tabernáculo. Dios le dio las medidas, Dios le dio todo el material. Dios le dijo a Moisés, así lo vas a hacer. Eso es oír la voz de Dios y es caminar de acuerdo a su obediencia. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios está pidiendo. Aunque duele, hay que hacerlo. Aunque no estoy de acuerdo, hay que hacerlo.
Porque una orden no se discute, una orden se obedece. Y acuérdense que aquí hay un solo jefe, se llama Dios, y el Espíritu Santo que está con nosotros. Él es el jefe, Él es el dueño de todo, Él es el rey, Él es el que se merece todo. Todo lo que hacemos se lo damos a Dios, lo hacemos por Dios, lo hacemos para Él, para Él. Y mire, la señal que Dios acepta un sacrificio es cuando su presencia desciende a un lugar. De eso se trata, y ellos le dieron algo que Dios no les pidió, ni la forma como lo hicieron a Dios le agradó. Por eso es que Dios descendió, cayó un fuego y los consumió, algo que ni siquiera pudieron entrar a sacarlo, porque nadie podía entrar al tabernáculo a la hora que quería. No, los tuvieron que sacar. Qué difícil sería para un padre como Aarón entrar a sacar a aquellos jóvenes que un día estuvieron presentando sacrificio con él dentro del tabernáculo. Imagina usted esa película, esa imagen donde a Aarón le dicen: tus hijos están dentro del tabernáculo, no están orando, no están ofreciendo sacrificio, están muertos. Muertos mis hijos, sí. ¿Por qué? Porque se emborracharon y en embriaguez entraron al tabernáculo a presentar un sacrificio que Dios no les había pedido. Eso me da una señal que todo lo que hacemos, si tú ayunas, debe ser dirigido por Dios. Si tú oras, debe de ser dirigido por Dios. Si tú alabas, debe ser dirigido por Dios. Si tú cantas, debe de ser dirigido por Dios. Si tú predicas, debe de ser dirigido por Dios. Todo lo debemos de hacer a través de la dirección de Dios, porque cuando somos dirigidos por Dios, entonces hacemos las cosas conforme a su corazón y no a mi corazón. Cuando dicen gloria al Señor, yo no puedo estar aquí poniendo y quitando, no, porque no es mi obra, es obra de Dios.